que hoy la verdad se han traído unos invitados fabulosos. Próximo invitado. Hola Juan, hola, ¿cómo estás Javier? Ahora nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos dentro de un rato en Cátedra Libre por Americano Media. Americano es un jugador destacado en el movimiento conservador en Estados Unidos. Americano Media Straw Poll. Primera invitada. Yo soy Vivian Fox. ¿De qué barrio? Del barrio Recoleta. Ah. Todos los artistas, o sea, poder estimular a todos los géneros artísticos. Tengo 20 años y soy de Capital. Es decir, si fueras de un equipo de fútbol, ¿de cuál serías? Del verde. Si no tenés poder parlamentario o apoyo. El propio Martín Tetaz, radical que está en Juntos por el Cambio, lo peor de la peor política, ¿no? Próximo invitado. ¿Cómo se ve usted su relación con los gremios? Conocido como Congreso, así que estoy cerca de esa caja sí. impresionante. Sí, cerca del nido de ratas. ¿Sería necesario algún tipo de reforma constitucional? ¿Cuál sería tu actitud en el caso de que llegues al gobierno? Si encontrás algún funcionario que obre mal, que roben. Mi nombre es Viviana, soy de Villa Pueyrredón, soy profesora de electrónica, por eso mi pregunta relacionada con educación. Quería saber cómo implementarías el tema de los vouchers educativos. El presupuesto. Pero más allá de las cuestiones del dibujo, que ahora las vamos a discutir, lo primero que hay que tener en cuenta es que es absolutamente invotable, porque es inmoral. Desde la perspectiva de un liberal libertario, no se puede aprobar un presupuesto que tenga déficit fiscal, porque básicamente cuando hay un déficit alguien lo tiene que financiar. Entonces una alternativa es financiarlo con deuda, que es algo profundamente inmoral. ¿Por qué? Porque la deuda son impuestos futuros, y eso quiere decir que la fiesta de hoy va a ser pagada por aquellos que no votan, por nuestros hijos, por nuestros nietos y hasta por personas que ni siquiera han nacido aún. Ese es el primer punto. Otra cosa es que sea financiado, ¿sí?, con emisión monetaria. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar inflación, es decir, va a generar impuesto inflacionario, va a generar distorsión en el funcionamiento del sistema de precios, va a terminar llevando a la economía a hacer una mala asignación de los recursos, que a la postre va a terminar con la destrucción del capital y va a terminar implicando menores niveles de productividad y salarios reales menores. No solo eso, la otra alternativa es que lo hagan subiendo los impuestos, y eso también es inmoral porque implica un avance sobre la libertad y sobre la propiedad. Por lo tanto, conceptualmente un presupuesto, ¿sí?, que tenga déficit es invotable. Además, un presupuesto que tenga, por otra parte, aumento de los impuestos también es invotable. Por lo tanto, hay ya una primera situación, una primera instancia por lo cual ese presupuesto no es aceptable desde el punto de vista de un liberal. No solo eso, también tiene problemas de dibujos. Por ejemplo, asume que la inflación va a ser del 60%. Eso tiene dos problemas. Nosotros el año pasado señalamos la inconsistencia del presupuesto, que tenía un montón de problemas de diseños técnicos, teóricos y de consistencia. Bueno, este año presentaron menos números y menos consistencias que las que se presentaron el año pasado, seguramente para aminorar la cantidad de críticas. Pero ¿qué es lo importante? El año pasado se asumía una inflación del 33%. Nosotros señalamos que dada la aceleración que estaba trayendo la inflación, era muy difícil de alcanzar ese número y que si no se corregía la cuestión monetaria, eso podía derivar en una aceleración inflacionaria y llevar la inflación a cerca de los 3 dígitos. De hecho, la actualización de los números para este año, el propio gobierno está estimando que va a cerrar con una inflación del 95%. Es decir, una inflación que está en línea a lo que son los últimos 8 meses anualizados. Pero también hay que contarle que la inflación punta está en el orden del 125% anual. Por lo tanto, Argentina está con un problema grave. Además, al margen de esa situación, uno tendría que decir, bueno, pero ¿qué condiciones hay para que básicamente podamos llegar a una inflación del 60%? Y la realidad es que hay un ajuste fiscal, ¿sí?, pequeño, por decirlo de alguna manera, si se puede decir, pero que tampoco implica que cambie mucho el resultado financiero, porque el aumento de la carga de los intereses se termina comiendo algunas de las recortes que está haciendo el gobierno.
Y ahí entramos en otra cuestión más, porque se espera un 60% de inflación, pero el gasto estaría aumentando 70%. Es decir, que en términos reales los políticos no pierden. Y otro punto que también es muy importante, cuando uno quiere hacer estas estimaciones de inflación, la única forma para poder hacerlo de alguna manera razonable es si la demanda de dinero es estable. Y si hay algo que ha probado Argentina es que la demanda de dinero no es estable y que cualquier estimación de inflación es un dibujo y que no existe esa forma de estabilizar en torno a una inflación de tanto por ciento. El año pasado decían, bueno, la estrategia tenía que ser estabilizar la economía en torno al 50%. Y yo señalé que eso era inestable y que iba a terminar mal. Bueno, efectivamente es lo que está pasando, o sea, no está funcionando esa idea del 50%. Todos los que dijeron eso, hoy estarían todos muy en offside. Pero no solo eso, porque para poder hacer eso, imagínense que todos nos coordinamos para que la inflación sea 50%. Y entonces si nos coordinamos para que sea 50 o para que sea 60, ¿por qué no nos coordinamos para que sea 10 o para que sea 0? Y una de las cosas que decía Paul Volcker, una vez lo invitaron a la Argentina mientras que era presidente del Banco Central, Martín Redrado. Paul Volcker fue el que exterminó la inflación en Estados Unidos, porque durante el gobierno de Carter se había acelerado fuertemente. Después, el experimento Volcker, como se llama, o sea, aplicó una política monetaria muy restrictiva, logró bajar la inflación fuertemente, inflación que ahora reapareció de la mano de los demócratas con Biden a la cabeza. Seguramente si estuvieran los republicanos estas cosas no pasarían, pero digo, dada la laxitud de los demócratas, así estamos. Pero al margen de eso, le preguntaron a Volcker, entonces, ¿cuál era la única tasa de inflación que no generaba derrame? Y yo creo que por eso no lo invitaron nunca más, porque dijo la única inflación que él conocía que no generaba derrame era 0. Entonces imagínense con una inflación del 60%. ¿Qué puede pasar? Y cualquier cosa. En especial porque Argentina viene de tener una crisis con la demanda de dinero. Y si a esto le sumamos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta sobre la demanda de dinero, bueno, Argentina también tiene un problema ahí. Porque Argentina tiene un problema con la emisión pasada, con la emisión presente y con la emisión futura. Tiene un problema con la emisión pasada, ¿por qué? Porque la política monetaria tiene un rezago que oscila entre los 18 y 24 meses en Argentina. Eso significa que si yo empiezo a mirar para atrás, este gobierno en sus 2 primeros años emitió por el equivalente de 11 puntos del PBI. Es decir, emitió por el equivalente de 2 bases monetarias. Bueno, eso quiere decir que la cuestión de inflacionaria va a venir fuerte por todo lo que se emitió en el futuro. Otro problema más que tenemos es el tema de la emisión presente. Es decir, el gobierno está emitiendo dinero mientras que compra dólares, soja a 200 y los vende a 140. Todo eso le genera un aumento del déficit desde esas operaciones del Banco Central, que el gobierno en realidad le coloca letras intransferibles al Banco Central y lo paga el gobierno, pero en el fondo está acumulando un montón de pérdida y que se está financiando con emisión monetaria, y como esos pesos emitidos no se quedaron en los instrumentos en pesos que pensó el gobierno y quieren comprar dólares, entonces ¿qué hicieron? Ahora pusieron más restricciones en el mercado de cambios, exacerbando más el exceso de demanda en el mercado cambiario, que implica un exceso de oferta en el resto de la economía. Por lo tanto, implica que en el mercado de bonos los bonos caen, los precios de los bonos caen y por ende la tasa de interés sube y eso descoordina el ahorro y la inversión. La caída de la inversión impacta negativamente en el nivel de actividad, impacta negativamente en el nivel de empleo, los salarios reales caen, los números de la pobreza suben y los de la indigencia también y se produce más presión sobre las cuentas públicas. Fíjense que el propio gobierno en su presupuesto, con una inflación del 60%, está esperando subir esos gastos en más del 100%, que además no es inocente porque es un año electoral. Es decir, están básicamente postulando que van a ser bien prebendarios y bien populistas a los efectos de implementar la política fiscal. Por lo tanto, también eso es un dibujo. Y el último dibujo, para no, digamos, agobiarlos con estos temas tan locales, es que están esperando un crecimiento del 2%.
Yo les aviso que la economía argentina ya entró en estancamiento, los números de actividad no solo que se están desacelerando, sino que cuando ustedes miran los números mes a mes desestacionalizado, ya empieza a haber ligeras caídas. Eso va a dejar un arrastre estadístico pesado sobre las cuentas y por ende va a ser difícil que se consigan esos números. Y si ustedes además calculan las tasas de interés de arbitraje para Argentina, oscilarían entre el 150 y el 200%. ¿Ustedes se imaginan a estos populistas llevando las tasas a esos niveles? Por lo tanto, vamos a empezar a tener una discusión absolutamente abstracta, totalmente carente de sentido sobre ese dibujo que es el presupuesto. Pero bueno, saliendo de esto, ya estamos en condiciones de empezar el programa, pero antes nos vamos a un corte y dentro de un rato volvemos acá en Americano Media, ¿sí? Con Cátedra Libre, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, te contesto. Bienvenidos a un nuevo bloque de Cátedra Libre por Americano Media, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, desde una perspectiva liberal libertaria, te contesto. Y ahora estamos ya en condiciones de venir al piso y hacer las preguntas con nuestros invitados. Primera invitada. Sí, hola Javier, yo soy Vivian Fox. ¿Qué tal, Vivian? De Capital. Qué bueno. Y, ¿De qué barrio? Del barrio Recoleta. Ah, ok. Bueno, estoy acá porque tengo una pregunta. Pero del lado de afuera. Del lado de afuera. Del lado de afuera. Quería saber cómo puede ser la Argentina en los tiempos, digamos, la nueva Argentina libertaria, para que todos los artistas puedan tener, poder estimular a todos los géneros artísticos y todos los que jóvenes y no tan jóvenes que se van del país vuelvan y todos los que están y piensan irse se queden aquí. Bueno, voy a ir con la cuestión del arte, que es muy interesante, es muy importante, muy valioso y que permite ver algunas cuestiones. Porque digo, la economía de las artes está muy relacionada también con la economía de los espectáculos y demás. Sí. En el caso donde se ve con mayor claridad eso, porque es más evidente, es en el caso del fútbol. Vos fíjate que hoy Argentina tiene una característica respecto a los jugadores de fútbol que tiene. O tiene jugadores muy, muy jóvenes y tiene jugadores que están en la última etapa de su carrera. Es decir, que en el mejor momento de su vida futbolística no están en Argentina, están fuera del país. De hecho, cuando Argentina pasa sus instancias locales y va al plano internacional, Sí. está consiguiendo resultados verdaderamente magros. Es decir, entonces, funciona como un fenómeno local, pero a nivel internacional, Argentina, salvo el seleccionado nacional, que consta de todos jugadores que juegan en el exterior, no consiguen buenos resultados. Y eso tiene una explicación muy importante. O vos fíjate que durante los 90, Argentina tenía buenos equipos con buena performance internacional. El mejor ejemplo era, no sé, el Boca de Bianchi, que no solo obtenía títulos domésticamente, sino que también internacionalmente. Y eso tiene que ver muy fuertemente, los economistas convencionales dirían, con el problema del tipo de cambio real. Es decir, la moneda argentina está muy devaluada. Es decir, cuando vos tomás los salarios en Argentina, son de los más bajos de la región en dólares. Si Argentina, si ustedes miden, a ver, para que se den una idea, el decil más alto de la Argentina en promedio está ganando con suerte al tipo de cambio paralelo, que es el que hay. Te diría que con suerte $1.000 o menos, en realidad 800, por ahí anda. Vos fijate que si vas a Estados Unidos, ¿sí? Vos, alguien, por ejemplo, un mozo gana $1.500. Un chico que entra en McDonald's, $2.500. Y acá el decil más alto gana en promedio 800. Por lo tanto, tenés un problema grave. Eso lo que hace es que la gente se vaya del país.
Sí. Entonces, por ejemplo, los jugadores de fútbol que en lugar de estar en Argentina ganando miserias en dólares, podrían estar en el exterior ganando muchísimo más dinero, ¿qué hacen? Emigran. Entonces, ¿a vos qué te queda? Te queda un fútbol devaluado. ¿Me comprendés? Porque aparte, ¿cuánto puede aportar el ingreso por entradas? Muy poco. Y solamente dependen de poder vender al mundo. Pero dada la degradación que tenés de la liga, también vendés menos porque la gente va a querer verla menos. Por lo tanto, esta situación macroeconómica de miseria coyuntural y estructural, lo que hace es que, por ejemplo, un espectáculo como el fútbol, tengas problemas. O sea, ¿por qué? Porque no tenés un buen producto. Puesto de otra manera, si vos quisieras traer a los Rolling Stones, yo recuerdo, yo a los Rolling Stones lo vi 14 veces. Si vos querés traer a los Rolling Stones, o sea, lo que te va a costar una entrada, un argentino, no lo va a poder pagar. Es decir, entonces no van a poder venir 5 veces o 3 veces y llenar los estadios. ¿Por qué? Porque la gente le está faltando para comer. Hoy Argentina tiene 50% de pobres, tiene 10% de indigentes. La gente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires compra los alimentos racionados, o sea, el azúcar la compra racionada. ¿Por qué? Es más, volvieron las boletas, la boleta, el cuadernito del almacenero para fiar. Entonces, toda esa situación hace que si vos estás peleando para ver si te alcanza para comer y ya no te alcanza, imagínate lo que es aplicarle recursos al arte. Entonces, como vos no le aplicás recursos al arte, los precios que pagás son bajos, por decirlo de alguna manera, y entonces los artistas, ¿cuál es el incentivo? Irse. ¿Vendés? Porque les va a ir mejor en otro lado. Fíjate, los mejores actores argentinos, ¿dónde actúan? En España. ¿Me comprendés? Entonces, en la medida que Argentina no logre salir de esta trampa, vamos a tener arte que no es de la mejor calidad. ¿Por qué? Porque cuando logren la mejor calidad, ¿qué van a hacer? Se van a ir. Es decir, entonces nos va a pasar lo mismo que con el fútbol. Vamos a tener a los que están en las etapas incipientes o los que ya están, en el caso del arte, que estén ya bien acaudalados como para no necesitar hacer una diferencia económica. Pero todo lo que es el periodo más fuerte de generación de recursos, te vas a ir, porque encima cuando ganas plata acá te castigan. Sí. Entonces, la única forma que volvamos a poder disfrutar del arte es que volvamos a tener ingresos altos. Y la única forma de que consigamos ingresos altos va a ser ¿cómo? Creciendo. Pero eso se logra ¿cómo? Invirtiendo, por ende ahorrando. Y si tenemos gobiernos populistas que creen que esto se sale con consumo, cada vez vamos a tener arte de peor calidad. Gracias por la pregunta, Vivian. La próxima. Hola Javier, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicole Cárdenas. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo Bien, estás? tengo 20 años y soy de Capital. ¿Qué barrio? Estoy en Caballito. Ah, mira. Bueno, y yo te quería Hay algo bueno en Caballito. Está Ferro, que es el verde. Sí, es decir, si fueras de un equipo de fútbol, ¿de cuál serías? Del verde. No, sí, es más, yo hago deporte ahí también. Ah, así bueno, que, o sea, sí. estás identificada con el verde. Sí. Bueno, mi pregunta era, en el caso de que vos llegues a ser presidente de la Nación en 2023, ¿cómo harías para llevar tus ideas o tus proyectos a cabo si no tenés poder parlamentario o apoyo en lo que es el Parlamento? Bueno, eso es una muy buena pregunta, es excelente y la verdad es que está bueno que me lo plantees, porque una de las cosas que cuando me hacen esos planteos son planteos muy hostiles. Esto, vale la pena mencionarlo, porque después cuando yo contesto me dice, pero qué duro en la respuesta. Y sí, porque vos me estás planteando una situación de suma hostilidad, donde independientemente de que lo que yo envíe como proyecto sea bueno o sea malo, me lo van a bochar de todas maneras. De hecho, el propio Martín Tetaz, radical que está en Juntos por el Cambio, dijo, si quiere pasar las leyes va a tener que entregar ministerios, cargos, todo. O sea, lo peor de la peor política, ¿no?
Bueno, pero lo dijo así públicamente, o sea, está en un tuit, no lo dije yo, digo, o sea, yo no hago como ellos que inventan cosas que yo no dije. Pero es interesante esto porque, entonces la pregunta es, cuando te dicen que ellos se te quieren mostrar como liberales y se te quieren mostrar como alternativa, la pregunta es, entonces, ¿son verdaderamente liberales? Porque si yo envío un proyecto de características liberales, ¿por qué no habría de pasarlo? Si el proyecto es bueno, si el proyecto conduce a mayor libertad, si el proyecto conlleva mayor bienestar, ¿por qué no lo pasarían? ¿O solamente se opondrían por el solo hecho de que no lo enviaron ellos, como hacen en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde sí tienen mayoría y donde sí te revientan impuestos? Y cuando vos le mandás un proyecto bueno, te lo voltean y después se lo apropian y le hacen modificaciones que terminan desvirtuando el proyecto. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué diferencia hay con los kirchneristas que te bloquean todo lo que vos mandás si no es algo que, digamos, lo mandaron ellos? ¿Cuál es la diferencia entonces? Parece que no hubiera diferencia. Se parece que son bastante cómplices entonces en eso. Y la otra es, entonces lo primero que hay que quedar claro es que entonces ellos no están dispuestos a pasar ideas liberales, porque básicamente no lo son, y solamente estarían dispuestos a pasarlo sí, solo sí, es contra cargos, contra alguna prebenda típica de la política. Claro. Por lo tanto, eso es una buena alerta para la gente, para que se dé cuenta que de liberales no tienen nada. Es decir, que lo único que le importa son los cargos y ese tipo de cosas. Y después, o sea, con lo cual no son muy distintos de los otros. Y lo otro es, bueno, si me van a bloquear cada proyecto, bueno, aquellas reformas que sean de carácter estructural, como por ejemplo el tema de la dolarización, que en realidad se llama dolarización, pero es todo un proceso que implica la reforma del sistema financiero, llevarlo a Banca Simon, ir a Banca Libre, después dar elección de monedas y después, seguramente los argentinos elegirán el dólar y dolarizamos. Si no lo quieren hacer, si no lo quieren apoyar, llamaremos una consulta popular. Y cuando quede claro que ellos, toda la casta política, está en contra de los argentinos de bien y se encuentren con votaciones 70-30, vamos a ver si siguen votando en contra de la gente y en favor de sus privilegios de casta. Excelente. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, acabamos de terminar un nuevo bloque de Cátedra Libre por Americano Media, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, te contesto desde una perspectiva liberal libertaria. Vamos a una pausa y en un rato seguimos. Hasta luego. Slides and sandals for as low as $29.98. And a very special thanks for the amazing support from so many conservative Hispanic Americans in the Americano media straw poll. I got 81%. Is that nice? 81. Bienvenidos a un nuevo bloque de Cátedra Libre por Americano Media, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, te contesto desde una perspectiva liberal. Ahora volvemos a las preguntas aquí en el piso. Próximo invitado. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué Mi tal? nombre ¿Cómo es Sergio. estás? Hola, Sergio. Vivo en Capital, tengo 36 años. ¿De qué barrio? Soy del barrio Parque Patricios, del barrio Buenavena. Sí, claro. Hincha de Newell igual. Ah, no sos de Huracán. Y un poquito el corazón lo tenemos. Hace 30 años que vivo en el barrio. Así que bueno, antes de empezar con mi pregunta, quería resaltar que con la primera invitada vi que lo que dijo con respecto a la libretita no es metafórico, sino que es algo que realmente sucede. Por ejemplo, yo trabajo en el transporte y mi pregunta va a ir relacionada con eso. Nosotros siempre estamos en el bar con el tema de la libretita, manotás, 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 no damos abasto. Bueno, yo quiero preguntarle cómo se ve usted el día de mañana su relación con los gremios. Bueno, ahí también hay una cuestión muy interesante, porque si yo te preguntara desde el regreso a la democracia en el 83, sí, siempre hubo problema con los gremios, sí, son el talón de Aquiles. Independientemente cuál fuera el gobierno, salvo ¿cuál? El gobierno de Menem. Sí. Es decir, el gobierno que terminó con la inflación, ¿no? Digo, Argentina venía de 2 hiperinflaciones, se implementa la convertibilidad
tenemos el Pacto de Olivos en el medio. No, bueno, está bien, digo, ese es un detalle, digamos, de otras características. Pero desde el punto de vista económico, vos lograste el programa económico más exitoso de la historia. En ese contexto, vos lo que tenés es que, si bien la inflación promedio fue 9, se concentró en el primer año y medio y a partir de 1993 Argentina fue el país con menos inflación del mundo. En ese contexto donde vos lograste erradicar la inflación, el poder de los gremios se desvaneció. Porque en el fondo uno tendría que tratar de entender a qué se debe, digamos, el rol que tienen los gremios. ¿Por qué, digamos, los gremios tienen esa conducta? Y ahí el primer punto es la inflación. Es decir, si vos tenés una economía que continuamente genera inflación, entonces los gremios empiezan a tener un rol más significativo. Claro. Porque cada vez que vos te equivocás con la tasa de inflación, lo pagás con una pérdida del poder adquisitivo del salario enorme y generás un montón de pobres indigentes, y entonces eso lo que hace es que los gremios se tengan que poner mucho más activos. No casualmente el poder de los gremios aumenta fuertemente, ¿sí?, en los últimos 70, 80 años. ¿Por qué? Y porque Argentina empieza a vivir una economía de alta inflación. Primer punto. Entonces la inflación es uno de los elementos que más poder le da a los gremios, sí, y que quedó clarísimo durante el gobierno de Menem, que vos bajaste la inflación y el poder se les diluyó. Primer punto. El segundo punto, que también es muy importante, es que en realidad todas las regulaciones del mercado laboral tienen que ver con que vos puedas defender tu puesto de trabajo. Es decir, quedarse sin trabajo es una situación verdaderamente muy complicada, muy dolorosa para una persona, genera una situación de incertidumbre total, sí, es un malestar enorme. Entonces, en ese contexto, lo que tratan de hacer estas regulaciones es defender el trabajo. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay trabajo. Ahora, ¿por qué no hay trabajo? No hay trabajo porque no hay suficiente inversión. Y no hay suficiente inversión porque no hay ahorro. Y no hay ahorro porque llevamos 100 años de políticas populistas, de políticas de corte socialista, con esto de la idea de la justicia social, de la redistribución del ingreso, que termina castigando al ahorro y que termina perjudicando a la inversión, que se acumula menos capital, que hay menos productividad, hay menores salarios reales, pero al mismo tiempo hay menos puestos de trabajo. Por lo tanto, hay presión a la baja del salario real. Tengan en cuenta que esto es muy importante porque nosotros entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo y hoy al tipo de cambio oficial estamos entre el 70 y el 80 y al tipo de cambio paralelo estamos 130, 140. O sea, es una verdadera catástrofe. En ese contexto que no se generan puestos de trabajo, si ustedes se fijan, los puestos de trabajo del sector privado desde el año 2011 a hoy son los mismos. O sea, no se creó un solo puesto de trabajo. O sea, siguen siendo 6 millones de puestos de trabajo, pero la población sigue creciendo. Claro. De hecho, el PBI per cápita, si lo toman con este año cerrando con un crecimiento, si se pudiera llamar crecimiento, el rebote, de entre el 3 y el 4%, el PBI per cápita está 13% abajo del que teníamos en el 2011. Y si lo medís en dólares, digamos, o sea, es una lágrima. Sí. Entonces, el problema es que entonces no se generan fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque vos tenés este problema del no crecimiento. Entonces, el primer elemento para atacar el problema del mercado laboral es que vos tengas instituciones que respeten los derechos de propiedad, bajos impuestos y que de esa manera se genere inversión, que se generen puestos de trabajo y que de esa manera suban los salarios reales y la gente esté bien y encuentre trabajo. Ahora bien, el otro tema es la cuestión del seguro. Es decir, en el fondo todas estas regulaciones trabajan como si fuera un seguro. Ahora el problema ¿es la mejor manera para conseguir un seguro? No. Porque suponete lo siguiente, vos no querés tener ningún accidente, y vos querés salir en el auto, que no te pase nada, querés estar seguro. Bueno, vos podrías tomar un montón o un conjunto distinto de opciones. Una opción podría ser, te pones doble airbag, blindás las puertas, o sea, haces que el motor salga despedido cuando vos chocás, te pones cinturón de seguridad, un montón de cosas de seguridad. Pero eso tiene que ver con tu decisión personal, porque vos tenés una aversión al riesgo enorme y no querés saber nada con que te pase algo cuando chocas. Esa es una posibilidad. Ahora, ¿cómo funciona el entramado legal del gobierno?
le prohíbe a la gente que salga a la calle. Y claro, bueno, es un desastre, porque eso termina haciendo que no labures, que no produzca, o sea, a la postre te vas a morir de hambre. Bueno, esto es igual. Es decir, todas esas regulaciones laburan como un seguro, pero ¿qué pasa? Genera muchas distorsiones, genera mucha pérdida de la producción, falsea el sistema de precio, ¿y cuál es la consecuencia? Menos puestos de trabajo, sí, peores salarios reales, y entonces eso también genera, digamos, tanto poder de los sindicatos. Entonces, si vos generaras crecimiento, si vos modificás las instituciones y en lugar de entender que el problema es un problema de inseguridad en el trabajo y vos bajás la inflación, das crecimiento económico y en lugar de tener esas regulaciones vas a un sistema de seguro de desempleo, claro, va a funcionar bien. ¿Sabes qué? En Argentina eso existe. ¿Sabes en qué sector se aplica? ¿En cuál? En uno que es bien complicado y sin embargo funciona bárbaro, que es el de la construcción. Es decir, que la solución de mercado funciona. Lo que pasa es que los políticos jamás te lo van a aceptar. Pero bueno, una muy buena pregunta. Gracias. Y entonces ahora nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos dentro de un rato en Cátedra Libre por Americano Media. Y no se lo pierda porque seguimos con más preguntas. Bienvenidos a un nuevo bloque de Cátedra Libre por Americano Media, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, desde una perspectiva liberal libertaria, te contesto. Y ahora vamos a seguir con los invitados, que hoy la verdad se han traído unos invitados fabulosos. Próximo invitado. Hola, Juan. Hola, ¿cómo estás, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Claudio Pereira, ¿Qué tal, soy Claudio? de Valvanera. ¿Qué tal? Vendría a ser popularmente conocido como Congreso, así que estoy cerca de esa caja. Sí. Impresionante. Cerca del nido de ratas. Exacto, es una mano. Mira, yo, digamos, o sea, un día un periodista me dijo, ¿y usted qué opina de la política? Le digo que me equivoqué. Ah, ahora opina bien. Le digo, no, me quedé corto. Son peor de lo que me imaginaba. Así que, Bien. tu pregunta. Bien, la pregunta es esta. Teniendo en cuenta que un tema central del ideario liberal y libertario es la existencia de un gobierno limitado en favor de las personas, de los individuos, y teniendo en cuenta nuestra historia, que se ha construido al revés, se ha construido un inmenso Estado, un gobierno que está en todos lados. ¿Pensás que avanzado un gobierno tuyo sería necesario algún tipo de reforma constitucional para volver a equilibrar eso y que las personas tengamos los espacios de libertad? A ver, el problema es que frente a la convulsión política y económica que existe en este momento, es abrir la caja de Pandora. Es decir, vos cuando abrís la cuestión de la constituyente, puedes salir para cualquier lado. Entonces, y me parece que no están dadas las condiciones para que las personas, la sociedad se pueda resistir un cambio constitucional. Es cierto que de la constitución que hoy tenemos es peor, ¿sí?, que la que teníamos originalmente y que lo ideal sería volver a tener una constitución como la del 53, de 1853, ¿no? O sea, con sus mejoras para el año 60, en especial en la parte que tiene que ver con la coparticipación, ¿no? Es decir, en ese sentido, el régimen de coparticipación ha generado un desastre en Argentina por un problema de falta de correspondencia fiscal. Es decir, algunos recaudan y otros son los que gastan. Entonces eso genera un problema de incentivos muy complicado. Ha llevado a que algunas provincias directamente se conviertan en feudos y además los gobernadores no se hacen cargo de, digamos, de haber estado subiendo los impuestos. Es decir, siempre le echan la culpa a otro. Entonces ahí tenés tremendos problemas. Vos fíjate que desde la reforma constitucional del 94 se había pedido, o se estipulaba que se hiciera una reforma de la coparticipación y sin embargo no se hizo. ¿Por qué? Porque necesitas tener el 100% de los votos. Entonces, la verdad es que nadie quiere sacar los pies del plato. La verdad es que los distintos actores de la política son más o menos socialistas, pero todos son socialistas. A veces para endulzarte el oído te hablan de idea de la libertad, pero después te suben los impuestos, te siguen aplicando socialismo, les gusta el gasto público, les gusta el Estado presente. Por lo tanto, digo, es una gran hipocresía,
porque cuando están fuera del Estado quizás se muestran más liberales, pero cuando están en funciones son todos socialistas y a todos les encanta, ¿sí?, reventarte la cabeza impuestos. Entonces, me parece que todavía no hay un nivel de maduración como para que se pueda avanzar a una reforma de esas características para volver a un sistema con más libertad. Me parece que eso es una cosa de largo alcance y que antes habría que dar varios pasos para que la sociedad esté convencida en eso y de modo tal que los políticos no puedan hacer cualquier porquería. Porque si vos le das la opción hoy, la van a usar en contra de la gente para que esto haya más socialismo. Por lo tanto, no es algo que debería estar en la agenda de hoy, porque tampoco tiene que ver con las prioridades de la gente, con 50% de pobres, 100% de inflación, 10% de indigente. La discusión pasa por otro lado. Próxima pregunta. Mi nombre es Julieta. ¿Qué tal, Bueno, Julieta? yo soy del barrio Balvanera también. También. Que también lo llaman 11, pero bueno, Balvanera finalmente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería tu actitud en el caso de que llegues al gobierno ante si encontrás algún funcionario que obre mal, que obre como la casta, que roben, que se queden cómodos en su cargo? ¿Cuál sería tu actitud? No se van a quedar cómodos en su cargo. Van a ser echados automáticamente. Es decir, el que roba afuera. Porque, a ver, hoy hay un tamaño del Estado que claramente no es el que a mí me agrada. O sea, en general, digamos, filosóficamente, a mí el Estado no me gusta. En la vida real soy más partidario del minarquismo, pero, digo, dado el tamaño del Estado que tenemos, hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de reformas para hacer en el medio. Y en esa transición vos tenés que seguir manteniendo ciertas funciones hasta que vas haciendo las reformas. Entonces, de ninguna manera voy a tolerar que haya corrupción. De ninguna manera. Es decir, eso de estar encubriendo a los funcionarios o de estar persiguiendo a jueces para que, digamos, no, porque además, o sea, en la concepción de la República, la justicia claramente tiene que ser independiente. Y la mejor señal que vos podés mandar es que si vos hay funcionarios que son corruptos, los echás. También vamos a hacer cosas que contribuyen a que no haya corrupción. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros proponemos es eliminar la obra pública e ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Bueno, eso le quita un nivel de robo al sector público enorme. Otras cosas que nosotros queremos hacer, que va también contra los privilegios de la casta, es eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincias y de provincias a municipios. ¿Por qué? Porque justamente esas transferencias, ¿cómo se hacen? Se hacen hacia los lugares de mayor oscuridad fiscal. Porque claramente eso tiene, digamos, beneficios para los políticos, porque no pueden ser controlados. Entonces, todo lo que se pueda avanzar en transparencia se va a hacer, y aquel que sea corrupto va a ser despedido, y además se va a trabajar sobre las partidas que roban los políticos. Vos fijate que todos quieren hacer ajustes, pero nunca tocan la obra pública, nunca tocan lo que tiene que ver con las transferencias discrecionales. ¿Por qué? Y porque, es más, el tema de los subsidios, ese pasamano también huele a podrido. Por eso, digamos, es muy importante ir sobre esas cuentas que no afecta a la gente, pero sí afecta a los políticos, en el fondo que paguen los delincuentes. Entonces, esa conjunción de transparencia y de tocar las partidas de donde roban los políticos ayuda a que vos bajes la corrupción y sea más fácil de detectar, y por ende, cuando encontrás a uno, lo echás. Perfecto. Vamos a la próxima pregunta. Buenas tardes, Javier. Mi nombre es Viviana, soy de Villa Pueyrredón. ¿Qué tal, Viviana? Soy profesora de electrónica, por eso mi pregunta relacionada con educación. Quería saber cómo implementarías el tema de los vouchers educativos. Bueno, vamos al tema de los vouchers. Porque una de las cosas que pasan cuando nosotros decimos de ir al sistema de vouchers, dicen, no, quieren eliminar la educación pública. Eso es mentira. Básicamente, de hecho, hay un montón de recursos aplicados a la educación hoy. Y sin embargo, no llegan,
los profesores la pasan mal, o sea, hay un montón de problemas. Entonces, una de las correcciones que nosotros queremos hacer es, bueno, ok, la sociedad decidió tener educación, la financia vía impuestos, o sea, de hecho, dada la valoración que hace la gente, digo, no tendría por qué caer esa recaudación, o sea, con lo cual esos recursos están, y esos recursos se podría distribuir homogéneamente entre todos los que quieren aspirar a la educación. Pero ¿qué es lo interesante en esto? Es que vos ahora no estás condenado a ir a una determinada institución y a otra no por el hecho de que hay un arancel. Es decir, vos tendrías que pagar una cuota. Porque a vos ahora no te importa, porque vos vas a tener el voucher y lo vas a poder aplicar a la institución que vos quieras. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que vos tengas una competencia genuina. Porque si no, es como que, por ejemplo, las instituciones de gestión estatal, ¿sí?, estarían haciendo dumping contra las otras, estarían compitiendo deslealmente porque una institución no te cobra y la otra sí. Entonces, igual no hay nada gratis porque se paga con los impuestos, pero el efecto es que te estás compitiendo deslealmente. Entonces, si a vos alguien te da el voucher, vos podés elegir la institución que quieras, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, pero vos competís. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al darse esa situación de competencia, aquellos que no brindan una educación de calidad, ¿qué va a pasar? Van a quebrar. Ahora, ¿qué pasa? Esos alumnos, entonces, que no quieren ahí, van a ir a otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos decís, bueno, pero ¿se van a quedar afuera? No, porque esas instituciones que dan un buen servicio, ¿qué podrían hacer? Comprarse a las otras, ¿sí? O, digamos, por algún mecanismo, y de esa manera podrían cubrir esa demanda, de modo tal que vos empezás a tener una situación de competencia donde se prioriza, ¿qué? La calidad. La calidad, digamos que a la gente le sirve esa educación, ¿para qué? Para llevar una vida mejor. O sea, la educación no es un aguantadero para que la gente esté encerrada en un lugar y no en otro. Entonces, la idea fundamental es que esa competencia, ¿qué es lo que va a hacer? Además, va a hacer que las distintas instituciones, para poder capturar esos ingresos, ¿qué van a hacer? Van a pagarle mejor a los docentes, les van a dar mejores incentivos, les van a dar un mejor servicio a los alumnos, y en ese régimen de alta competencia, ¿quiénes son los que se van a beneficiar? Los consumidores, con un bien de mejor calidad, un mejor precio, donde además los trabajadores de la educación, o sea, además van a estar muchísimo mejor. Es decir, todo para ganar, nada para perder. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que este sistema de competencia le genera un problema ¿a quién? Sindicatos. No, y a los políticos, ¿no? Porque el Estado no te da la educación que vos necesitás. El Estado te da la educación que necesita para crear esclavos de la religión del Estado. Entonces, lo que hay que comprender es que la educación es muy, muy importante como para que quede en las manos de unos sátrapas llamados políticos. Excelente pregunta. Gracias. Bueno, acabamos de terminar un nuevo bloque de Cátedra Libre y dentro de un rato volvemos acá por Americano Media y les doy las reflexiones finales del programa de hoy. Los veo en un rato. Bienvenido a este último bloque de Cátedra Libre por Americano Media, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, te contesto desde una perspectiva liberal. Bueno, la verdad es que hoy hemos tenido un programa muy, muy interesante con preguntas verdaderamente desafiantes. Arrancamos con mi editorial sobre el dibujo que es el presupuesto que se va a estar discutiendo en la Cámara de Diputados próximamente. Y respecto a las preguntas, arrancamos con una pregunta muy interesante sobre la lógica de la economía de las artes, y ahí explicamos que este país que está devastado en sus ingresos, en sus salarios, ¿sí?, en las condiciones de vida, eso hace que sea muy difícil que se pueda generar expresiones sostenibles de arte, porque no hay forma de financiarlo. Y obviamente, digamos, hasta que no recompongamos nuestros ingresos,
difícilmente vamos a poder disfrutar de lo mejor de las artes. Es más, sin ir más lejos, utilizamos como ejemplo el caso del fútbol y cómo eso hacía que con como una moneda tan devaluada, hacía que los jugadores en sus mejores etapas estén fuera del país y solamente estuvieran las jóvenes promesas y aquellos que están terminando su carrera. Y sin embargo, digamos, eso se da en el mismo momento que tenemos uno de los mejores seleccionados de fútbol. ¿Por qué? Porque los mejores jugadores están en el exterior, ¿sí? Y dentro de Argentina se quedan los que ganan poco en dólares. Después, otra de las cosas que estuvimos discutiendo es cómo se enfrenta una situación de absoluta violencia y bloqueo por parte de la casta política a las reformas pro mercado. Y ahí básicamente hay dos claves en la respuesta, y uno que tiene que ver con desenmascarar a aquellos que se quieren vender como liberales y no lo son, que estarían dispuestos a pasar esas leyes solo a cambio de cargos, ¿sí? Y que en el fondo no son liberales, sino que se están acomodando por lo que están dando las encuestas. Después, otra cosa que también vimos muy interesante fue el tema de la relación con los gremios, y explicamos que esto estaba vinculado con el problema de la inflación, con el problema de la falta de crecimiento y así la no generación de puestos de trabajo y de bajos salarios, y que eso, digamos, ordenando la macroeconomía, haciendo las reformas estructurales pro crecimiento, eso ya le va a quitar un montón de poder de negociación a los sindicatos, y que se podría estar pasando también a un sistema de seguro del desempleo y no esta maraña de regulaciones que lo único que hace es perjudicar a todo el mundo, porque eso hace que tengamos altas tasas de desempleo, bajos salarios reales, y que además que cada vez que uno pierde un trabajo se convierte en un verdadero drama. Después, otra pregunta también muy desafiante fue el tema de, con todos estos problemas que tenemos de Estado presente, ameritaba una reforma de la Constitución Nacional. Y ahí dijimos que hoy las demandas de la sociedad no están por ese lado, y que eso sería abrir la caja de Pandora, y que para poder avanzar en una reforma que sea hacia una constitución liberal, ¿sí? Y en línea con lo que teníamos en 1853-1860, había que correr mucho tiempo y que, digamos, las ideas de la libertad se vuelvan a sentar para que la sociedad, digamos, elija en la dirección que genera bienestar. Sí, también hemos discutido el tema de la corrupción, y hemos tenido una muy rica discusión sobre el tema de los vouchers aplicados en el caso de la educación. Así es que la verdad hemos tenido un muy hermoso programa. Le agradezco a cada uno de los invitados por tan lindas preguntas. Y bueno, es todo por hoy y nos volvemos a ver en el próximo programa de Cátedra Libre aquí por Americano Media. El programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, desde una perspectiva liberal libertaria te contesto. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana.